Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Noches con todos. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. A ver, alumnos, ya van conectándose. Ya vamos, creo que la mayoría conectándose. Esperamos un par de minutitos. Profesor. Buenas noches, profesor. ¿Qué quiero? Buenas noches, profesor y compañeros. ¿Cómo estás haciendo tu clase? Héctor, llega para el chancho de su vecina. Estás ocupado. Temprano traiga porque yo necesito. Buenas noches. No. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches a los que se están incorporando a la clase. Muy bien, ya creo que vamos la mayoría. Rodolfo, ¿está en línea? Sí, profesor, dígame. Ya, igual, te paso para que seas el anfitrión, ¿ya? Ok. Listo, para comenzar la clase. A ver, Rodolfo, no te encuentro en la lista. ¿Cómo, profesor? Disculpe, dígame. Ya, listo. Ya estás como anfitrión, ¿correcto? ¿Me A ver. confirma? Sí, correcto, sí. Ya, listo. Creo que hoy estamos 35 alumnos. Imagino que ya van conectándose según pasan las horas, ¿no? Pasan los minutos. Bien, entonces, chicos, ya 8 y 8 vamos a comenzar a hablar sobre el tema que había quedado pendiente. Hemos estado hablando un poquito en nuestra primera semana, ¿no? Hemos hablado un poco de optometría, un poco ya de anatomía, un poco del funcionamiento fisiológico del sistema, en este caso ocular, ¿no? Ya sabemos incluso algunos poderes, qué es una paquimetría, qué es la midriasis y ¿Aló, miosis. probando? Entonces, ya en la clase del día de hoy vamos a terminar con algunos casos quizás ya patológicos que se nos puede presentar en la vida diaria, en nuestros consultorios, en nuestros trabajos, ¿no? Y que quizás nosotros debemos saber identificarlos y tratar de buscar la mejor solución a este caso, ¿no? Quizás nosotros no vamos a dar la solución, pero al menos
remitirlo ya con un prediagnóstico para que reciba un tratamiento adecuado. Hay un audio, creo que se está cortando, es el mío. Está cruzando por ahí. Audio, por favor. Sí, es usted, Débora. Ya, listo, creo, ¿no? Ya, ok. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Se puede apreciar la pantalla, la diapositiva? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, bien. Sí. Entonces, Sí. Profesor. vamos a hacer, ¿no? Sí. Hay una pregunta, creo, por ahí, alguien me decía. ¿O escuché mal? ¿Alguien quería hacer una pregunta o escuché mal, creo? No, Bien, profesor, solamente que se escucha, sí se escucha el audio. ya. Buenas Muy noches, bien. profesor. Buenas noches, buenas noches. Recuerden que al hacer la clase directamente el celular que yo tengo no puedo ver quién está ingresando, quién me está saludando. Disculpe ante todo, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, hemos estado hablando, recuerdan, en el sábado pasado, incluso quedó pendiente parte del domingo, hemos hablado sobre el tema del curso de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Vuelvo a recalcar esto, ya que muchos de nosotros en el instituto quizás que tengan amigos, primos, hermanos, familiares, etcétera, en ciclo superior. El ciclo anterior y los ciclos anteriores, por decirlo así, este curso siempre se ha manejado básicamente enfocado a la ensometría, ¿ya? Vuelvo a repetir para los alumnos que quizás recién se están incorporando a este curso o es su primera clase, que sí, efectivamente, este ciclo vamos a hacerlo de manera teórica, el tema de la ensometría, ¿ya? Pero yo siempre voy a estar tratando de enfocar otros temas, ¿ya? Relacionados incluso al título del curso que viene, ¿no? Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, por ejemplo, hemos estado hablando la semana pasada, ¿ya? A ver, hay un audio, por favor. Ya. Entonces, hablábamos de personas ciegas, hemos hablado de tipos de ceguera, la ceguera reversible, la ceguera irreversible, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, cómo clasificaba incluso según la agudeza visual a un paciente, ¿no? Ya incluso pacientes que solamente ven 20/70, 20/200, se les considera pacientes de baja visión con discapacidad visual, ¿no? Personas que no ven ninguna letra en la cartilla ya se les considera pues ceguera, ¿no? No significa ceguera totalmente ciego, ¿no? Entonces se les considera, se les cataloga dentro de una ceguera, ¿no? Con una discapacidad muy elevada. Bien, entonces, a ver, ¿quién me recuerda cuando hablamos de cegueras, en este caso, que puede producir una pérdida visual que con una operación se puede corregir, ¿no? Una ceguera reversible, vamos a llamar. A ver qué enfermedad nos puede llevar a una ceguera, pero reversible. Como la catarata, Catarata. Catarata. Catarata, por ejemplo. Catarata. Glaucoma también. Ya, ahí, bueno, el glaucoma, a ver, vamos a discusión. El glaucoma te puede producir una ceguera reversible. Sí. A ver, ¿qué opinan? el glaucoma, conocido como el algodón de la salud, es Irreversible. Exacto. irreversible. La diferencia entre la catarata Es irreversible, profesor. el glaucoma es irreversible, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Perfecto. Tanto la catarata como el glaucoma nos llevan a una ceguera, a una pérdida visual total muchas veces, ¿no? Una NPL que se llama no percepción luminosa. Entonces, si tenemos una catarata que es bastante densa, bastante avanzada, de un grado 5, que no permite pasar la luz hacia el fondo de ojo, estamos frente a una ceguera que puede ser reversible, porque la retina, el nervio óptico, el humor acuoso, el humor vítreo, todo está bien, solamente el cristalino se ha opacado.
sacando el cristalino y poniendo un lente intraocular, nosotros podemos recuperar la visión, ¿no? Entonces, podemos causar una ceguera, pero en este caso reversible, cosa que no pasa con el glaucoma, ¿no? A ver, ¿quién recuerda qué es el glaucoma? Vamos repasando. Siempre recuerden, yo les voy a hacer esta misma pregunta, porque glaucoma, catarata, tericia, degeneración macular, son patologías frecuentes que vamos a ver a diario. Entonces debemos ya desde ahora saber diferenciar qué es una catarata, qué es un tericio, qué es una degeneración macular, qué es una retinopatía diabética, que lo vamos a aprender en este curso, ¿ya? A ver, ¿quién puede definir el tema de glaucoma? Profesor, buenas noches. María Fernanda. Buenas noches. A ver, Sí. primero María Fernanda, que lo escuché. Sí. Ya. Glaucoma viene a ser el daño del nervio óptico y va dirigido a lo que es el aumento de la presión en el ojo. Perfecto. Ya, a ver, otro concepto del compañero. A ver. Buenas noches, Lenny Palomino. Ya, Lenny Palomino, a ver. ¿Cuál es El glaucoma también, la pérdida de la visión es periférica. Muy bien. El glaucoma, perfecto. Es daño, nosotros vamos a sacar un concepto, no lo que dice el libro, lo que dice el internet, ¿no? ¿Por qué se da el glaucoma? Primeramente, ¿cuál es la causa del glaucoma? ¿Cuál es la etiología? Es el aumento de la presión intraocular, ¿no? O sea, el aumento de la presión del ojo nos puede producir glaucoma. Ojo, nos puede producir glaucoma, ¿ya? Miren, es una cosa decir que el aumento de presión ocular nos puede producir glaucoma, a decir que el aumento de la presión te da glaucoma. Son dos cosas muy distintas. Podemos tener la presión alta, pero podemos ser hipertensos, ¿no? Hipertensión ocular, que no es lo mismo que glaucoma, ¿ya? Entonces, definamos. El glaucoma se da debido al aumento de presión intraocular con daño a nivel del nervio óptico. Entonces, este aumento de la presión del ojito hace que ahorque, así vamos a decirle, al nervio óptico, y por lo tanto haya muerte celular de unas células ganglionares que llevan toda la información al cerebro, disminuyen, mueren, y como dijo alguien por ahí, ¿no? Nos va causando una ceguera periférica, irreversible. Y muchas veces esta enfermedad es asintomática. Y cuando me refiero a asintomático, ¿qué significa? Presenta síntomas. No presenta síntomas. No presenta síntomas. Perfecto, no presenta síntomas. Entonces, podemos tener glaucoma, no nos puede doler el ojito, no podemos tener ninguna molestia, pero la visión periférica se va perdiendo. Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, se va volviendo en visión tubular y llega un momento que definitivamente perdemos la visión, ¿no? Entonces, Profesor, una pregunta. Le habla María Fernanda. El enterigio viene a ser o sea, hay grados, grado 1 y grado 5, que es el peor. ¿Viene a ser un tipo de ceguera reversible o irreversible? Claro, si es un grado 5 ya es una ceguera irreversible porque la pérdida visual está, pero cuando es un grado 1, 2 o 3, ¿puede ser reversible? Tú me hablas de terigio, ¿no? ¿Ya? Sí. El terigio, sí, correcto. Me preguntas sobre el terigio, ¿no? Ya, el terigio es otra patología que vamos a tocarla ahora. Voy a buscarla, acá tengo un lapicero, un puntero. A ver, debo tener acá por mi escritorio. Bueno, no lo encuentro. Pueden ver la imagen que tengo en la diapositiva, ¿correcto? Sí. Ya. ¿Qué es un terigio? Bueno, hemos estado hablando, a ver, para cerrar el tema de catarata, ya sabemos que es el cristalino, glaucoma es daño del nervio óptico, y ahora María Fernanda nos pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el terigio? ¿Nos causa una ceguera reversible o irreversible? Primero, vamos a definir qué es un terigio, y en esta clase yo les voy a enseñar unas fotitos de qué es un terigio. Todos se ubican el ojito, voy a pintar a este nivel. Nosotros tenemos una conjuntiva, si ustedes ven es medio rosado en esta parte, ¿ya?
esta conjuntiva se va engrosando y este tejido va invadiendo a nuestra córnea, ¿ya? Nuestra córnea. Entonces, si nosotros vemos, este pterigium es de grado 1 a 2. ¿Por qué? Porque ya invadió este pedacito del agujero pupilar. Vamos a poner acá. Esa es la pupila, ¿correcto? Ya saben que la pupila es el agujerito que está formado por el iris. Cuando ya ingresa el pterigio a la pupila, se considera un pterigium de grado, en este caso, cuando llega al borde, grado 1. Cuando ya pasó la pupila y entró a la pupila, al medio de la pupila, grado 2. Cuando este pterigium llega prácticamente a la mitad, grado 3, ¿no? Cuando ya está llegando casi al otro extremo, un grado 4, y puede ser que tape totalmente la pupila. Solamente deje un agujerito por ahí. Estaríamos frente a un grado 5. ¿Ya? Efectivamente, si tapa todo nuestro eje visual, ¿este paciente podrá ver o no va a ver? A ver, ¿qué piensan ustedes? No, gozo. Efectivamente, ¿no? No va a ve. ver. Nos va a causar una ceguera. Perfecto. Pero es una ceguera reversible. ¿Por qué? Porque lo que el cirujano va a hacer es limpiar, ¿no? O sea, todo este pterigium que estaba acá, ¿qué hace el cirujano? Empieza a cortar, ¿no? Empieza a cortar, empieza a operar y deja limpio, ¿ya? Y pone un injerto a este nivel. Le deja sus puntitos, le deja su sutura aquí, su sutura aquí, su sutura aquí. Profesor, una pregunta. Una duda que tengo hace varios días que quería preguntarle, pero por el tiempo y todas esas cosas. El pterigium, a diferencia de las cataratas, ¿cuál es? Porque en verdad yo trabajo así reparando lentes y siempre veo clientes que vienen con el ojo tapadito, con algo rojo, y yo le digo, no tiene carnosidad, pero ahora usted habla de otra palabra que es el pterigium, como dice. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo mismo. El nombre en sí es pterigium, pero le conocemos como carnosidad. Son sinónimos, o es lo mismo. Pterigium o carnosidad es lo mismo, ¿ya? En el ámbito oftalmológico profesional se denomina pterigium, ¿ya? Pterigium grado 1, pterigium grado 2, pterigium grado 3. Pero para decir de una manera más popular que el paciente te entienda, carnosidad, ¿ya? La carnosidad le dice, ¿no? Ahí ya no hay de grado 1, grado 2, ¿no? Solamente carnosidad. Entonces, carnosidad y pterigium son sinónimos. ¿Nos puede causar ceguera un pterigium de grado 5? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque está tapando el eje visual. Entonces, pero este pterigium puede ser reversible, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que operando el paciente se limpia todo eso y puede ver ya que el eje visual, que está la pupila, queda limpia, ¿no? Ahora, incluso existen pterigium bilaterales. Existen pacientes que les crecen los pterigium en la parte nasal y también en la parte temporal. Un pterigium bilateral. Por ejemplo, en la selva es muy frecuente ver estos pterigiums, ¿ya? ¿Y por qué se da el pterigium? A ver, ¿alguien ha repasado un poquito, ha tenido alguna vez la inquietud de revisar? Yo tengo de repente hasta un pterigium, de repente en el salón hay dos. Por mucho polvo, por el sol. Por el sol. Exacto. Una de las causas que desarrolla el pterigium, Contaminación ambiental. exacto, los factores ambientales, el smog, el polvo, la exposición muchos al viento, y si encima tenemos ojos secos, no tenemos buena película lagrimal que nos proteja, ¿ya? Se siente desprotegida la córnea y lo que hace esta conjuntiva se empieza a inflamar y empieza a crecer, primero acá, y yo sé que todos
por ahí la gran mayoría de los... ¿Cómo escribir terigio? Con P. Pterygium. A ver. Profesor, también es por un golpe. No, el pterygium no se va a producir por un golpe. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, incluso en esta imagen, miren acá, he pintado de amarillo. ¿Se aprecia lo que estoy pintando de amarillo? Sí, profesor. Ya, miren, yo voy a limpiar eso un ratito. ¿Y ven alguna bolita ahí? Inflamadita. ¿Se aprecia? Sí, profesor, ver, sí. Sí. Sí, ¿no? Ya, Sí. ahí está hecho una flechita. Esa bolita. Ya. Esa bolita es un acúmulo grasoso. ¿Ya? Es un pequeño acúmulo grasoso que si ustedes hoy día de repente les da la curiosidad y van a agarrar un espejito y se van a revisar, de repente por ahí van a tener 2 o 3 o 5 alumnos ahí acumulado. ¿Ya? Eso se llama una pingüécula. ¿Qué es una pingüécula? Es una preformación a un terigio. Es un proceso inflamatorio, o sea, se va engrosando esa conjuntiva, se va acumulando un poquito de grasa, para decirlo así, y si es que esto se va desarrollando más, ¿no? Empieza a crecer más, y ya el tejido se vuelve más grueso, y empieza a desarrollar ya vasos sanguíneos, y empieza a crecer nuestros pequeños terigios o carnosidades, como alguien dijo ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué se da? Ya dijeron ustedes mismos, causas ambientales, factores ambientales, ¿ya? Exposición al sol, rayos ultravioleta por medio de protección. Entonces el ojito necesita protegerse, empieza a crecer este terigio, ¿ya? Son las causas que pueden producir el terigio. Entonces se dan cuenta, mira, ya estamos hablando de 3 patologías frecuentes y que se encuentran a diario, ¿no? En los consultorios, en las ópticas, en las clínicas, ¿no? Infinidad de pacientes que van por este problema, ¿ya? Entonces, yo creo que queda claro, porque esto, mira, lo voy a tocar más adelante con imágenes e incluso les voy a hablar cómo se opera, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir ese paciente? ¿Ya? Bien. Continuando. Una consulta. Sí, sí, te escucho. Este terigio, o sea, desde que una persona lo tiene, va creciendo hasta llega hasta cierto punto, hasta cierta edad, y se mantiene, o necesariamente puede llegar a tapar totalmente la retina. ¿Y cuáles serían, o sea, las recomendaciones para evitar el avance o el crecimiento de ese terigio? Ya. Primeramente, la retina está bien al fondo, está lejos, lejos, lejos del terigio. Son dos polos opuestos. La pupila. La córnea. Este lente natural que vemos es la córnea, ¿ya? Está bien. Buena tu participación. Ya, la retina está al fondo. Es así, más está relacionado con el glaucoma o degeneración macular. Pero en este caso, el terigio lo que te va a tapar, uno, es la pupila. Pero ¿a quién va a invadir? A nuestro primer lente natural de mayor poder dióptrico. ¿Cuál es? ¿La córnea? La córnea. Perfecto. El terigio invade, es invasivo. Te va a invadir, a crecer sobre la córnea. Si ustedes ven, voy a agarrar mi lapicerito, y ustedes ven que la córnea, ¿cuáles son las características de esta córnea? Es un lente biconvexo de alto poder dióptrico y que debe ser totalmente limpio, avascular, que no debe tener ningún vaso sanguíneo, ¿ya? Porque es un lente que es alterado por el crecimiento anómalo de los terigios. Entonces, eso sí. Ahora, su compañero decía, pero profesor, o sea, si crece, va a seguir creciendo sí o sí en todos hasta que tape el ojito. Muy difícil, a no ser que estés muy expuesto, que estés mucho tiempo en el sol, como vuelvo a repetir, pasa en las personas, por ejemplo, que viven en la selva, ¿no? Ahí sí, en la selva. Creo que alguien del salón vive por San Martín. ¿Quién fue? ¿Está o no está en clase? A ver. Le habla Ronald Montalbán, de Levico, San Martín, profesor. De San Martín, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Ronald Montalbán, profesor. Ronald Montalbán. Me imagino que tú ahí en la selva debes ver bastantes casos de terigio, ¿no? Bastantes avanzaditos.
Sí, profesor, bastante, bastante. Es que por el mismo calor, polvo que hay acá, Exacto, sí. Y en la selva, en San Martín, en Tarapoto, en Yurimaguas, en Juanjuy, yo he estado por toda esa zona, en Iquitos, en toda esa zona, como dice, por la exposición, porque ahí los rayos solares llegan con fuerza y a veces uno no se protege, ¿no? Entonces, los terigios suelen ser bastante agresivos, cosa que no pasa acá en Lima, ¿no? Acá los terigios son de grado 1, grado 2, más que nada por la contaminación, no tanto por la exposición excesiva a los rayos ultravioleta. ¿Ya? Entonces, También hay, profesor. En Piura también hay terigios. Buenas claro, noches. terigios por el calor, ¿no? Todo lo que está ahí quemando. Entonces, Tan obvios, pero en diversas zonas van a ver. Imagínate, tendría que saber escuchar un doctor. Escuchar comentarios de en su mente decir, tranquilo. ¿Ayudas con el audio? eso lo tiene que decir. Sí, ya lo ayudo ya. A ver. Hoy, entonces ya no saben. Ya, listo. Ok. Bueno, entonces esto es una imagen que ya ustedes, la otra imagen es un corte sagital de estructuras internas, ¿no? Ya vimos la córnea está de color lila, morado, es más externa, es el lente, y la retina está al fondo, ¿no? Esto es un fondo de ojo, ya lo hemos estado repasando. Recuerden que cuando nosotros hacemos un fondo de ojo y vemos la retina, lo que se debe evaluar es la parte macular. Profesor, no se escucha Es la bien. parte donde tenemos los fotorreceptores y me confirman. Hola, hola. No se escucha, profesor. Escucha entrecortado. Ya, a ver, voy a acomodar el celular por acá. Ya, por ahí. Ahí se escucha mejor, sí, mejor. Profesor, continúe. Ya, listo. Entonces, como yo les decía, el tema es que cuando uno hace una evaluación de fondo de ojo, lo que debe hacer es evaluar básicamente el área de la mácula y la salida del nervio óptico, que es la papila óptica, porque solamente a estas estructuras son las que son responsables de nuestra visión. Entonces, debemos ver cómo está nuestra mácula y cómo debe estar nuestro nervio óptico, ¿ya? Podemos tener daño a este nivel, un desgarro, podemos tener acá un huequito, ¿ya? Podemos tener otro desgarro, pero eso no nos va a quitar visión, ¿ya? Pero si es que mi lesión es acá, sí vamos a ver una mancha negra que va flotando. Y si mi lesión está acá justo al centro donde ustedes ven, nuestra visión va a ser totalmente borrosa al centro y quizás vamos a poder ver algo periférico. O sea, todo lo contrario al glaucoma, ¿no? El glaucoma, dijimos que la pérdida visual es periférica, pero en la degeneración macular es lo contrario. La pérdida visual es al centro y solamente el paciente tiene una visión periférica, ¿ya? Les voy a mostrar fotos, así es que no se preocupen. Vamos a avanzar en la clase todavía. Bien. Entonces, ¿qué alteraciones oculares nosotros podemos encontrar en nuestras consultas, ¿no? En la vida diaria, como les digo? Vamos a catalogarlas o vamos a diferenciarlas en no urgencias oftalmológicas y urgencias oftalmológicas. Entonces, cuando hablamos de no urgencias oftalmológicas, podemos sacar acá un concepto viendo estas imágenes, ¿no? Una no urgencia oftalmológica es una consulta básicamente de refracción. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente acude solamente porque tiene la incomodidad de no ver de lejos o, como vemos en la imagen, un problema, ¿no? En visión cercana. Entonces, ustedes ya saben, ya los que trabajan muchos como asesores de óptica, ¿no? O tienen sus ópticas, que la persona que no ve de lejos generalmente está asociada a dos ametropías. ¿Cuáles son? A ver, a tres, ¿no? La miopía, la presbicia y la hipermetropía. Ya. Bueno, primero estamos hablando de lejos. Muy bien, buena participación. La miopía
La presbicia la sacamos de ahí, no la sacamos de ahí. La hipermetropía, Astigmatismo. la miopía y el astigmatismo, ¿no? Son 3 defectos refractivos que muchas veces hace que el paciente no vea de lejos, ¿no? Y en esa imagen, por ejemplo, vemos en la imagen superior un paciente que necesita de un lente para poder ver su cartilla de lejos, ¿no? Entonces, un paciente hipermétrope alto o miope alto, que solamente va a requerir sus lentes para mejorar su visión. Y en la parte inferior sí vemos una persona que ha perdido la visión de cerca, ¿no? Esa sí pertenece a la presbicia. Y la presbicia, yo personalmente y en la teoría, no se clasifica dentro de una metropía, porque la presbicia ya es una alteración acomodativa. Es la pérdida de elasticidad del cristalino, o sea, ya está afectado una estructura del ojo, ya se endureció ese cristalino, ya los músculos ciliares no son muy fuertes para hacer que este cristalino se ensanche para poder ver de cerca. Por lo tanto, se presenta un defecto que se llama presbicia, ¿ya? ¿Y a qué edad se presenta generalmente la presbicia? Eso saben todos. A ver, ¿a qué edad? A partir de los 40. Perfecto. Generalmente a partir de los He visto 40 casos que años. hasta de los 30 y tantos años nomás. Sí existen pacientes que pueden Algunos presentar casos. desde los 38 años, 39 años, ¿no? Pero generalmente están asociados a un defecto refractivo. A ver, ¿quién sabe? Generalmente un grupo de pacientes pueden ver relativamente bien de lejos, pero de cerca se cansan. ¿Quiénes son? Los miopes. Hipermétropes. Los hipermétropes. Los hipermétropes. Los miopes no van a tener problema de cerca. Ellos se enfocan muy bien de cerca. Hacen coincidir su círculo en menor confusión enfocando de cerca. O sea, el miope no tiene problema al ver de cerca. Incluso se va a retirar su lente para que pueda leer, ¿no? Cosa que no pasa con el hipermétrope. Entonces, les hago un ejemplo. Todos me respondieron, ¿no? A partir de los 40 años, el paciente es présbita, ¿no? Todos sabemos por teoría. Les pregunto por qué, porque esto es una cadena que vino y le enseñó, y le enseñó, y le enseñó, y le dijeron, ¿no? Pero solamente como robots repetimos, ¿no? 40. Y seguro les pregunta, ¿y a los 40 años cuánto de medidas se le puede dar a ese paciente? Uno, Todos me van a profesor. responder 1, ¿no? ¿Y por qué? Y si les digo a los 42, todos van a decir más 1,25, o miento. Y si les digo a los 45, todos como robots Eso van a decir depende un de cada persona. Claro, yo he tenido casos que hasta 3 usan. Depende de la dificultad visual que tenga la persona. Hay pacientes, por ejemplo, que... Depende de la actividad a la que se dedica. Por eso, pero, miren, Hay pacientes de 80 años y leen bien, ¿eh? Exacto, y no porque son miopes, sino tienen todavía acomodación. Sí, yo tengo pacientes de 80 años y su adición es de más 1,75. Sí, ¿no? profe, leen Y si bien. le das más, les molesta, leen bien hasta con más 1,50 se sienten cómodos. Entonces, acá está la pérdida Pero hay acomodativa. hay pacientes ya mayores de edad, de 60 años, por ejemplo, que tienen una visión óptima. Pueden leer normal sin lentes. Claro, exacto, pero generalmente los que leen bien de cerca, no en todos, ¿no? La teoría dice muchas cosas, pero la práctica es muy distinta. Efectivamente, sí puede haber pacientes que tienen mucha amplitud acomodativa todavía y enfocan, ¿no? Ven bien de lejos y ven bien de cerca. Pueden tener 55 años y no necesitan lente, ¿no? O un lente mínimo, una adición mínima de más 1 y se sienten tranquilos y cómodos, ¿no? Pero generalmente hay que hacer, hay pacientes que nunca han usado lentes y dicen, no, y se asombran algunos, no, mi abuelito, yo lo veo a mi abuelito, él no necesita lentes, él tiene 80 años y lee tranquilamente. Él su periódico, todos los días compra su periódico y lee tranquilamente, ¿no? Profe. Pero nadie le ha hecho la prueba de lejos. Sí, profe, disculpe que le corte, pues yo tengo a mi papá que tiene 64 años y él es sastre, él ensarta la aguja y cose, a esa edad todavía. Ya, pero ahí vamos la pregunta. ¿Le existe la agudeza visual, de lejos?
Tiene Ya. buena visión de lejos y de cerca. Entonces, ahí sí tiene muy buena acomodación, perfecto, ¿no? O sea, ha trabajado muy buena visión, porque generalmente, a veces suele pasar que hay pacientes que son miopes. Por ejemplo, tienen miopía menos 250, ¿ya? Menos 250. Vamos a suponer, vamos a poner de ejemplo a tu papá. Tu papá es sastre, muy bien. Su distancia de trabajo, primero, es intermedia. No es tan cerca a veces, ¿no? Porque ellos creo que marcan todo más o menos con la regla como 50 centímetros. Bueno, el de la aguja sí, ¿no? Para insertar. Pero de repente su agudeza visual de lejos es un 20-40, ¿no? O 20-50. Y tiene una miopía promedio de unos 50 o 2 más o menos. Esa miopía mínima de menos 1,50 y menos 2 le puede estar ayudando para enfocar de cerca, ¿no? Entonces, pero si tú me dices que definitivamente no, él de lejos ve 20/20 o 20-25, porque por la edad de todas maneras siempre va a tener un grado de ametropía, ve 20-25, ¿no? Y de cerca ve muy bien, perfecto. Entonces ahí sí, su amplitud acomodativa todavía está funcionando. Entonces, pero habría que descartar, como te digo, hazle una prueba de agudeza visual de lejos De y lejos, sí, descarta sí. que tenga algo de miopía o algo de astigmatismo que le esté ayudando. Porque los que tienen también astigmatismo 0,75 menos 1, les ayuda a enfocar, ¿no? Hay vamos a tocar en clase el conoide de Sturm y el círculo de menor confusión. O sea, hacen coincidir justo al medio y enfocan, ¿no? A una distancia cercana algunos objetos. Entonces puede que esté pasando eso también. Yo no digo que ese es el caso de tu papá, pero habría que evaluarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes la profe, sí. posibilidad, por si acaso, a ver, de repente te sale Pero, y sí, que vamos sea a tu ver. tarea. Claro, y nos comentas en la siguiente clase. Ya, Entonces, profe, sí, pero, profesor, efectivamente, le he sí, encontrado profe, si menos no es que uno yo de me encuentro en astigmatismo. Piura y él vive en Lambayeque. Ah, ya, ya. Bueno, entonces, Cuando viaje a visitarlo y ahí lo voy a hacer la claro, web. a ver, Que haga Ajá. prácticas con su papá. a ver, chequéalo. Y por eso te digo, de repente le encuentras algo de astigmatismo, de 1,50 de astigmatismo, que le está ayudando a ver de cerca, o que le estás encontrando un menos 1, menos 1,50, ¿no? Por ese rango de repente de miopía que también le está ayudando, ¿no? Puede ser una Puede posibilidad. ser, sí, profe. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, bien, entonces, esto definitivamente no es una urgencia, ¿no? Porque como dijo su compañero, mira, su papá no tiene problemas, lo puede ver de acá una semana o 2 semanas, y si necesita un lentes, él puede hacerlo en 15 días, o sea, él no va a perder la visión, no se va a dañar más su vista, de repente sí en algún momento se va a marcar más la presbicia, pero va a poder desenvolverse y desarrollar en sus actividades diarias, ¿no? Quizás es algo limitada, pero sí va a poder seguir trabajando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la reflexión es importante tomar la agudeza visual de lejos y la agudeza visual de cerca, ¿ya? Debemos nosotros ver cómo nuestro paciente está viendo, primero, monocularmente. Cuando me refiero a hablar de monocularmente, quiere decir que hay que evaluar ojo por ojo, porque a veces puede ser que, a ver, siéntese usted, a ver, mira el fondo, mira la cartilla y el paciente te lee, ¿no? E, F, P, T, O, Z, L, P, D, P, S, F, D, D, F, C, Z, P, F, L, caramba, este paciente ve 20/20, ¿no? Pero nunca te diste el tiempo de repente de hacerle monocularmente, o sea, no, a ver, tápese un ojo y luego el otro, y por ahí se tapa un ojito y te dice, uy, con esto no veo nada. ¿Cómo? Sí, con esto, pero si me has leído toda la cartilla, tú ves bien. No, te he leído con los 2 ojos abiertos, pero cuando lo haces monocularmente puedes encontrar alguna alteración. Yo he tenido pacientes, les cuento, por ejemplo, una anécdota de una pacientita, una señora bastante ansiosa incluso que tuve, ¿ya? Nunca se había evaluado y bueno, hace creo que 6 años o quizás un poquito más, hicimos una campaña con el diario El Popular, me acuerdo, de esas épocas que estaba, ¿no? Bien, bien conocido ese diario. Y vino cantidad de gente porque era con el recorte del diario se evaluaba, ¿no? Una consulta oftalmológica gratuita. Entonces vino una señora de temprano, hizo su cola, pasó, ¿no? Y la señora le tomé la agudeza visual y obviamente le tomé la agudeza visual, como vemos en esta imagen, la imagen superior, de manera monocular. Le puse la montura y le tapé el ojito izquierdo. Inmediatamente la señora gritó, ¿no? ¡Wow! ¿Qué me has hecho? Me has tapado, ya no veo nada. ¿Cómo? Lo único que había hecho era taparle, ponerle la montura y ponerle un oclusor.
Y le saqué inmediatamente el oclusal. Ya veo, ¿qué me has hecho? Que ya no veo, que no. Le dije, señora, tranquila, lo único que le voy a hacer es ponerle un lente. Y le volví a poner, le expliqué, no se asustó. Bueno, yo lo hice rápido porque imagínate, tenemos como 300 pacientes en cola. Entonces no tenía todo el tiempo para estar explicando. Entonces era casi rápido tomar la agudeza visual, ¿no? Porque era una consulta rápida oftalmológica. Agudeza visual y consulta, ¿no? Y por ahí un descarte de catarata, y si es que había algo más grave, ya se le recitaba, ¿no? Al paciente, velo hasta el pie. Entonces le vuelvo a poner la montura, le ocluyo otra vez el ojito y la señora, no veo nada. ¿Cómo, señora? A ver, a ver. Con más calma le empiezo a evaluar, le pongo la luz. Ahí sí veo una luz, me dice, ¿no? Y ya empecé a dudar, ¿qué pasa, caramba? A ver, le tapé ese ojo y me empezó a leer, casi vio, vamos a suponer, casi un 90%, o sea, debería ver hasta la fila 8, me deletreó la fila número 7 y algunos de la 8 casi perfecto con el ojo izquierdo. Volví a taparle el ojo izquierdo y la señora, otra vez me has hecho que no veo, ¿no? Y prendí mi linterna y le dije, señora, ya, sácate la montura y tú solita, tápate primero el ojo derecho. Se tapó el ojito derecho, no te presiones, solamente tapa. Y me vio otra vez toda la fila 7, parte la fila 8. Le dije, muy bien, ahora tú solita te vas a tapar el otro ojo. Igualito, la señora se tapó y, ¿qué? No veo. Muchos años habían pasado y la señora hasta ese día no se había dado cuenta que con un ojo no veía. ¿Ya? Y ella había dicho que sí, había algunas campañas y lo que habían hecho es tomarle la agudeza visual sentada y como ella leía todo, le dijeron, usted está bien, siga nomás, no necesita lentes. Se dan cuenta, mire, de cómo nosotros debemos ser minuciosos con nuestros pacientes, desde tomar la agudeza visual monocular y luego binocular. Al final esa señora se enteró que tenía un agujero macular ya muy avanzado. Cuando se le hizo un examen más minucioso, ya ese ojito se había perdido, ya no se podía hacer nada y solamente le quedaba un ojo, ¿ya? Pero para ella pensaba que veía muy bien. Entonces, de ese caso me han tocado varios. Así es que cuando ustedes tengan sus pacientitos, sean más minuciosos, hagan la evaluación monocular, ojo por ojo, tomen de lejos y también verifiquen su visión de cerca, su agudeza visual de cerca, no solamente de lejos, ¿ya? Profesor, Entonces, una pregunta. Sí. Entonces ahí cumple una función muy importante en lo que es la caja de prueba. Profesor, usted no sé si ha escuchado de esas monturas que vendemos a 15 soles para leer, que viene la misma medida en ambos ojos para leer. Entonces eso sí o sí causa un daño al paciente, ¿verdad? Porque está mirando con las dos medidas el mismo ojo y puede ser que ese paciente tenga un ojo menos y un ojo más. En lo general, nuestros ojos siempre van a tener un grado distinto de refracción tolerable de una dioptría. Eso cuando hagamos la clase de anisometropía de grado 1, grado 2, grado 5, vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto de diferencia? Teóricamente, nos dice la teoría que el grado de variación entre el ojo derecho y el ojo izquierdo debería ser máximo de una dioptría. ¿Qué quiere decir eso? Si un ojo tiene -2, el otro ojo debería tener -2, -2,50, hasta -3, ¿no? Se consideraría en un margen promedio de una dioptría, tanto de hipermetropía, astigmatismo, miopía o quizás hasta la misma medida, ¿no? Pero en la realidad es muy distinta, ¿no? Muchas veces nuestros ojos tienen diferente medida y los lentes lectores solamente son lentes que magnifican, ¿no? Que solamente agrandan las letras y no te está compensando el defecto visual, por ejemplo, del astigmatismo, ¿no? Y como tú dijiste, puede ser que un ojito tenga un poco más de hipermetropía en relación al otro. Entonces, definitivamente a un paciente que tiene una metropía moderada, ese lente le podría ayudar provisional, como se dice, de emergencia, como quien dice, me olvidé de mi lente, me pongo un ratito y chao, pero no está indicado, ¿no? Entonces, quizás para un paciente emétrope, ¿ya? A ver, ¿qué es un paciente emétrope? Hemos hablado la clase pasada. ¿Qué significa emétrope? Medida plana. O sea, No tiene medida, no tiene medida, bebé. No tiene ningún defecto tiene refractivo, medida. ¿no? Entonces, quizás en un emétrope que ya comenzó su presbicia, ¿no?
quizás a él sí se le podría indicar de ayuda, aunque ese lente, imagínate, es un lente que está cortado, no sabes ni dónde está su centro pupilar. Hemos hablado qué es la DIP. Alguien me preguntaba, profesor, ¿qué es la DIP? Es la distancia interpupilar, ¿no? Entonces esos lentes son estándares, para decir así. Por ejemplo, vamos a suponer que ese paciente métrope es una persona de contextura delgada, la cara la tiene bastante pequeña, ¿no? Y su distancia interpupilar, o sea, la distancia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo tiene de 53 milímetros, pequeñísima, ¿ya? La cara de una persona adulta de cara bien pequeña. Y estos lentes lectores vienen con generalmente distancias de 63, 65, o sea, estamos volando una distancia. ¿Y qué le podemos producir a ese paciente? Un efecto prismático. ¿Qué le podemos producir? Dolores de cabeza, porque no va a ver por donde debería ver, sino va a ver por un costado de la luna, ¿ya? Que muchas veces esas lunas, esos lectores, pueden estar aberrados. Entonces, en vez de ayudar al paciente, lo que le vamos a llevar es que ese paciente termine con un dolor de cabeza, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado porque la DIP es importantísimo al momento de hacer un montaje de un lente, ¿ya? Entonces no se olviden tomar el tema de la agudeza visual de lejos y la agudeza visual de cerca, ¿ya? Bien, entonces... Profesor, una consulta. ¿Qué pasa a un paciente que ve todo lo que es la imagen, las letras en diagonal? A ver, no te entendí muy bien la pregunta. ¿Qué pasa con un paciente que ve de manera diagonal? Sí, porque hay pacientes, por ejemplo, tienen su medida y te dice, ¿sabes qué, doctor o doctora? Mi medida no está bien. Todo lo que es las letras o alguna figura lo ve lo que es en diagonal, no lo ve lo que es normal. Ah, con su lente nuevo, para decirlo así. Con sus lentes nuevos. Lo que puede pasar que generalmente hay una metropía que lleva un eje, ¿no? Es el astigmatismo. El astigmatismo se va a catalogar según la posición de sus meridianos en astigmatismos con la regla, contra la regla y oblicuos. Profesor, ya me perdí. En castellano, explique algo sencillo. Que nuestros ejes visuales de nuestros ojos, los dos están a 90 o están a 180 grados, ¿ya? Pero hay algunos pacientes que tienen el defecto visual del astigmatismo a 35 grados, o sea, oblicuo, inclinado, ¿ya? Y son estos pacientes los que generalmente presentan esta molestia de ver, te dicen, ¿no? Veo con mi lente nuevo, veo claro, pero en la parte superior la veo más ancha y en la parte inferior más angosta. ¿Por qué? Porque le compensaste quizás al máximo su astigmatismo oblicuo y definitivamente le está generando ese grado de aberración a nivel de la córnea. Entonces, las imágenes se ven más anchas en una parte y más delgadas en otra, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿en quiénes se da este caso? Generalmente en los pacientes que tienen astigmatismos oblicuos, ¿no? O a no ser que, pues, en el momento de hacer la refracción, el eje visual que se le ha dado no corresponde tampoco a su medida, ¿no? O sea, si tú le giras el eje visual de un paciente que tiene astigmatismo, te va a decir, uy, las letras se inclinaron y se movieron. O sea, puede ser que el eje visual también esté mal. Pero si es que todo está bien, el eje visual corresponde y tiene un astigmatismo oblicuo a 35 grados o 155 grados, sí puede ser que ese paciente le genere esa visión que tú estás ¿no? comentando. ¿Ya? Bien, entonces eso lo vamos a tocar en la clase de astigmatismo. Entonces, cuando nosotros evaluamos, dice, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? en el consultorio para tener, para realizar un descarte de una situación real de trabajo, ¿no? Como es el curso? Algo de tiempo para realizar una buena anamnesis. Ya me respondieron, repasando. ¿Qué es anamnesis? Diagnóstico. Ya, a ver, otro. El interrogatorio al paciente. Interrogatorio previo. La historia clínica. Una serie de preguntas que le hacemos al paciente. Exacto, es parte de una historia clínica, ¿no? Y bueno, vamos a catalogarlo como el interrogatorio, ¿no? Recopilación de datos. Desde su fecha de nacimiento, ¿ah? Desde saber de dónde, cuáles son sus datos, su fecha de nacimiento,
sus antecedentes familiares, incluso sus antecedentes obstétricos, si es que fue parto prematuro, parto normal, si es que sus papás, sus abuelos sufren de alguna alteración, en el caso o una enfermedad sistémica como la diabetes, glaucoma. Entonces, miren, ¿ve? Es una recopilación de datos que nos podría llevar ya a un prediagnóstico. Y yo les digo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo claro. Vamos a suponer que un paciente llega a consultorio y les dice, muy bien, yo vengo a hacerme mis lentes nuevos porque estoy viendo que la visión parece que ha bajado un poquito, me siento bastante incómodo, ¿no? Y tú le haces una bona, muy bien, ¿desde cuándo bajó la visión? No, la visión, yo veía bien hasta la semana pasada y hace una semana ya no veo ni la primera letra. Uy, caramba, ¿qué está pasando? ¿No? Ya no es normal que un paciente te diga que en una semana veía todo perfecto y la siguiente semana ya no ve, ¿no? Algo está pasando. Entonces ahí, ¿y qué pasó? ¿Te golpeaste? ¿Te caíste? ¿Despertaste así? A ver, hay un audio, por favor. Ese audio, por favor. O con plumones o con témpera. Yo usé Ya. de todo. A ver, ¿quién está con la témpera? Ya, perfecto. Creo que ahí, traten de, por favor, apagar el audio cuando terminen de hacer la pregunta, ¿ya? Porque si no se va cruzando y se va perdiendo un poquito la hilación. Bien, entonces por eso les decía, ¿no? Entonces dice, el paciente, un ejemplo, viene y hace una semana bebe bien y la siguiente semana no, ¿no? Entonces, podemos ahí hacer otra pregunta, ¿no? Y señor, ¿y cuál es, no sé, su antecedente familiar? No, sí, yo vengo también porque estoy preocupado porque lo mismo le pasó a mi papá y se quedó ciego, ¿no? Y lo mismo también le pasó a su hermano y se quedó ciego, ¿no? Entonces se dan cuenta, mira, y hay un antecedente que te está dando, ¿no? Te está indicando, ya no es raro también que justo su papá se vuelva ciego y su hermano y su papá también haya quedado ciego, ¿no? Y por ahí le sigues haciendo más anamnesis, más interrogatorio. ¿Y de qué perdió la visión tu papá? ¿Se golpeó, le operaron, se accidentó? No, al parecer no le llevamos a la consulta y cuando ya nos enteramos dice que sufría de la presión alta del ojo. Y si te dice así, ustedes ya inmediatamente, ¿qué están sospechando ahí? También sufre de la presión. Glaucoma. Ya dijimos, exacto, que la presión alta del ojo te puede conllevar a tener un glaucoma, ¿no? El paciente no va a saber qué es glaucoma. Miren, ustedes del salón, de repente hay varios que todavía ni siquiera se están familiarizando con la palabra glaucoma. Entonces, un paciente que peor ni siquiera sabe de optometría, de oftalmología y de los ojos, él solamente hace, le han dicho que tenía algo de presión en el ojo y perdió la visión, ¿no? Entonces, ya tú inmediatamente, por medio de tu análisis, estás ya sospechando de que ese paciente probablemente tenga glaucoma, ¿no? Entonces, ya uno hay que remitirlo, hacerle un fondo de ojo, y si ustedes saben en algún momento ya manejar el tema de exámenes, hacer su oftalmoscopía y ver su nervio óptico, dirán, uy, caramba, efectivamente, ese nervio óptico lo veo grandote, este paciente puede tener glaucoma, ¿no? Inmediatamente lo mandas a la unidad de glaucoma. Se dan cuenta que por medio de preguntas, que es la anamnesis, podemos llegar a un prediagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo básico. Primero, nuestra linterna, ¿ya? Con una linternita es una de nuestras herramientas básicas que nosotros debemos tener en la chaqueta, ¿no? Una linterna y tu oclusor, ¿no? O tu, ¿cómo se llama esto? Tu paleta, ¿ya? Paleta estenopeica, que hay, creo que tengo una foto más adelante. Entonces, es lo más básico que nosotros debemos tener. Bueno, acá nos menciona, ¿no? Tinción con fluorescente y luz de azul de cobalto, en el caso tengan lámpara hendidura, ¿no? Pero esto ya es un poquito más avanzado. Entonces, miren, por ejemplo, cuando uno hace una buena anamnesis, podrías agarrar acá algunas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene los síntomas, no? Ahí el paciente te dirá, no, bueno, la pérdida visual la tengo ya, no sé, no me da cuenta, creo que hace 10 años, ¿no? Pero no me gusta usar mis lentes. Entonces de repente es un defecto refractivo, ¿no? Entonces, y otro paciente, no, yo veía muy bien, ahora me tapo un ojo y no veo, y recién apareció. Entonces está sospechando, algo está pasando ahí. ¿Te duele?
Uno te dirá no, entonces no hay nada. ¿Te duele? Sí, me duele, me punza. Le tomas la presión intraocular, está en 28, está volando. ¿Te das cuenta? Mira, por medio de preguntas, tú ya puedes estar diagnosticando algo, ¿no? ¿Te pica? Sí, me pica diario, todas las mañanas y mis ojos aparecen rojos, ¿no? Y soy bastante sensible. Entonces, puedes estar frente a una conjuntivitis alérgica, ¿no? Y si tiene fotofobia y el ojo está bien rojo, puede estar frente a una uveitis. Se dan cuenta que por medio de esta anamnesis uno ya está pensando en un prediagnóstico. Y de repente otro dice, yo veía muy bien, pero no sé, ahora no veo muy bien por el centro y me pica y me duele y el ojo amaneció recontra hinchado. ¿Eres usuario de lente de contacto? Sí, me quedé dormido con el lente de contacto. ¿Qué sospechas? ¿Qué produce el lente de contacto en la córnea? Hemos hablado también, creo, un poquito. Úlceras. Úlcera corneal. Puede ser que el Úlcera corneal. paciente haya generado una úlcera corneal. Pero si tú no le preguntas nada, imagínate, no me duele, no sé, ya te va a pasar, ¿no? Entonces, la anamnesis es un conjunto de preguntas que nos puede llevar a un prediagnóstico, ¿ya? Entonces acá miramos, ¿no? Antecedentes de traumatismo, te golpeaste, no te golpeaste, qué pasó, te hincaste, con qué te hincaste. Por ejemplo, dice, con una rama, ¿y por qué la pregunta? Yo les voy a contar un poquito. Porque, por ejemplo, cuando hemos tocado lentes de contacto, ¿no? ¿Y qué produce? Úlcera, ¿no? Para los que no saben qué es una úlcera es una herida que se hizo en la córnea, un hueco, se carcomió, entraron unas bacterias así pequeñísimas, microscópicas, que empiezan a comerse la córnea, te hacen un hueco, te perforan. Eso es una úlcera. Y si tú tienes un lente de contacto y no lo limpias, no lo lavas, no sabes usarlo, lo usas muchas horas y te pones sobre la córnea, puede generar que en ese lente sucio y contaminado hayan bacterias, imagínate, lo pegas a tu ojo, todavía a tu córnea, van a estar en un garbanzal, ¿no? Y encima le echas unas lágrimas por ahí y las bacterias van a estar pero felices y encima te dormiste con el lente de contacto, empiezan a carcomer y generar un hueco que se llama úlcera. Ahora, las úlceras no solamente se dan por el uso del lente de contacto, las úlceras también se dan por, como dice acá, tuviste un accidente, sí, con la rama, y por ahí pasaba por un arbolito y por ahí una ramita me hincó el ojito y desde ahí estoy que lagrimeo y no sé, no puedo ver bien. Y me fui a la farmacia, me dieron una gotita y empeoró el problema. ¿Y por qué? Mira, que es importante. Por ejemplo, esto los especialistas en córnea preguntan, ¿no? Si es que ha sido una lesión con una rama o una planta, en las plantas generalmente no hay bacterias. Existe otro agente infeccioso, que son los hongos, micosis. Y si uno a un paciente no sabe tratarlo, por ejemplo, y se va a la farmacia, no. Y yo sé que a ustedes de repente les ha pasado alguna vez, ¿no? Cómprate tu gentamicina, dice, ¿no? O cómprate tu terramicina nada más, ya con eso es suficiente. Es lo primero que les dan a la farmacia, ¿no? Y encima le dan con un poquito de dexametasona para que... Y si tú le echaste esa gota sin saber, ¿no? Porque escuchaste por ahí que no, a todos se le echa gentamicina porque ya va a pasar. Puedes generar que ese hongo le des alimentos por medio de la dexametasona. O sea, al honguito le vas a dar más comida para que se reproduzca más y empiece a carcomer con fuerza toda la córnea. Entonces los hongos viven mejor con medicamentos como la dexametasona, ¿ya? Los corticoides. Y puede ser que se perfore esa úlcera y pierda la córnea. Entonces se dan cuenta que no es medicar por medicar, o decir, porque yo escuché por ahí que a todos les dan un cierto medicamento, échate esa gota. No. Entonces hay que ver cuál es el agente causal. ¿A qué nivel? ¿Fue con la uña? ¿Fue con una salpicadura de una soldadura? ¿Fue con un palito? ¿Fue con una astilla? Entonces, miren, ¿ve? Dependiendo de eso, los oftalmólogos, por ejemplo, van a dar el tratamiento o van a mandar un examen previo para descartar y recién darle un tratamiento. Entonces, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Porque escuchamos por ahí, porque ya pensamos saber, no podemos tratar, ¿ya? Entonces, usa algún tipo de colirio para la presión, lágrimas. En la clínica donde trabajo vienen un montón de pacientes. Ayer vino una pacientita de 28 años, ¿no? ¿Por qué motivo vienes a la consulta? No quería decirme, con un poquito de vergüenza, avergonzada. ¿Qué ha pasado? No, me he ido a medir mis lentes
y a la señorita que me atendió le dije, señorita, me está picando el ojito y mi mamá utiliza unas gotitas. ¿Me puedo echar? Ah, claro, si le han recomendado a su mamá, échese, ¿no? Entonces, la señorita, muy bien, como me han dicho que si le han recomendado a mi mamá que se eche esa gotita que ella usa, yo me voy a echar. Y su mamá tenía una uveitis y lo que le habían recomendado era atropina. ¿Y qué es la atropina? Es un fármaco que produce que la pupila se abra grande, grande, haga una midriasis enorme y que dura 5 o 6 días. Y a la señorita que se echó la gota, imagínense cómo estaba su pupila, grandota, ¿ya? Y definitivamente se volvió fotofóbica, no podía ver y vino pues asustada a la clínica, ¿no? Imagínense, no es el tema de agarrar porque a mi mamá le recetaron eso, esto me va a hacer bien a mí, ¿no? O porque a mi hermano usa esto, yo agarro y me echo una gotita. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Es por eso que algunas preguntas no deberían usar esas gotas, ¿no? Entonces, acá hay otras preguntitas, ¿no? Nota que ve menos, la pérdida visual fue brusca, rápida, meses, días, en un año en transcurso, ¿no? Tiene secreción en el caso de infección. Hasta el tipo de secreción ya te indica un prediagnóstico, ¿no? Dice, sí, tengo secreción abundante verdosa. Ah, muy bien, esta es una infección bacteriana. No, tengo una secreción blanquecina, media, no sé, como un requesón me ha salido por ahí. Ah, puede ser una infección micótica. Entonces, por medio de una buena anamnesis, ya nosotros hacemos un ligero prediagnóstico de lo que el paciente puede presentarnos, ¿no? O ha sido operado recientemente. ¿Ya? Entonces, en sí esto es anamnesis y qué mejor nosotros tener nuestra linternita para poder hacer un examen superficial de las estructuras que vamos a aprender en el curso de anatomía y fisiología. ¿Ya? Entonces, creo que hasta acá alguna duda, pregunta, inquietud. Profesor, disculpe, Sí. ¿cuánto tiempo se debe de usar el lentes de contacto? Mira, un lente de contacto de máximo son 8 horas. Y ahora creo que ayer hablábamos, ¿no? Que los laboratorios nos dicen que es más, efectivamente, usa mi producto porque lo es más. Que mi producto tiene el mejor DK. ¿Ya han escuchado qué es el DK o no? A ver, los asesores de venta, que les capacitan. Mayor oxigenación. Ya, La mayor oxigenación. transmisibilidad de oxígeno. Ya. Y ellos dicen, ¿no? Mi lente de contacto tiene 500 de DK, dice, ¿no? Frente al otro producto que tiene 250. ¿Cuál es mejor? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es DK, profesor? Es la cantidad de oxígeno que deja ingresar, vamos a decirlo así, al lente. El lente de contacto deja pasar 500 de oxígeno y el otro lente, mi competencia, deja pasar 250. ¿Ustedes qué sacarían su conclusión? Es más alto, que tiene más. El más alto, ¿no? Ah, no, este es un laboratorio, wow, bacán. Yo les recomiendo su lente, ¿no? Y el otro dice, no, pero este lente tiene un DK solamente de 80. Uy, ¿qué dirían ustedes de ese lente? Muy poco oxígeno, ¿no? Y que puede dañar el córnea. Pero mira, nosotros no hacemos un estudio de cuánto de oxigenación requiere nuestra córnea. Vamos a suponer que nuestra córnea solamente requiere 100 de oxígeno, vamos a ponerle así. ¿Qué haría dándole 800, 1000, 1500, 2000 si el requerimiento es de 100? ¿Se dan cuenta? Entonces, el DK debe ser sí adecuado, cosa que no tienen los gas permeables, porque ya son lentes antiguitos, su DK es de 50, 60, son bajos, ¿no? Entonces un DK de 100, ya hablamos de un lente que tiene buena permeabilidad de oxígeno, y esto permite pues que el lente de contacto lo puedas tener quizás más horas sobre la córnea, ¿ya? Entonces, el lente acá y en todo sitio, máximo se debería usar 8 horas con la adecuada higiene. Antes existían los lentes de contacto anuales. Ya esos anuales ya prácticamente no existen, ¿no? Y si son anuales pues que obviamente no te van a durar un año, sino medio año, ¿no? Entonces ya se han dado cuenta que ahora que existen los lentes, los mensuales, ¿no? Ahora ya existen los lentes de contacto de uso diario,
pero definitivamente el costo del lente de contacto de uso diario va a ser pues más elevado en relación de un lente. ¿Quién se puede comprar un lente de contacto diario? Imagínate, hay que estar en una situación económica relativamente buena, ¿no? Y peor en esta situación. Entonces, en otros países sí, ¿no? Utilizan lentes de contacto de uso diario. Uno va y lo desechas. Acá, ¿qué hacen? Acá te venden una caja incluso partido para los dos ojos, cuando debería ser una caja por ojo, ¿se dan cuenta? Entonces, el lente de contacto, ustedes deberían usarlo o recomendar a sus pacientes máximo 8 horas, Intercalar. ¿ya? Y lo que dijiste, intercalar, o sea, sí, no significa que solamente tú debes usar lente de contacto, ¿no? Debes siempre intercalar con tu lente de montura, tu lente oftálmico. Entonces, y uno, tener bastante cuidado, higiene, comprar tus líquidos. ¿Qué hacen? Su líquido, y ustedes, yo sé que no me van a dejar mentir, ¿no? Los que usan lente de contacto se vienen con su frasco que es blanquito, a los 15 días dicen, me está molestando mi ojo, y te sacan el lente de contacto de toda la cartuchera de cosméticos, pintado con lápiz labial, con rímel, todo, ¿no? Y te sacan todo sucio. Imagínense Lleno qué de contaminación. proteínas, profesor. Y todavía te Proteínas. dicen, ajá, y te dicen, a ver si le dan su mantenimiento, se dan cuenta, o sea, a veces no damos la adecuada educación a nuestros pacientes, ¿ya? Y si ustedes recomiendan el lente de contacto, es muy bueno, yo no estoy en contra de los lentes de contacto, ¿ya? Pero el uso adecuado, pues máximo de 8 horas intercalado con sus lentes oftálmicos, ¿ya? Profesor, pero Bien. el lente de contacto mayormente se le recomienda ya a un paciente responsable, ¿no? Porque no se le puede recomendar, por ejemplo, para un niño o un joven que no tenga la responsabilidad de ello, ¿no? Claro, o sea, lo ideal es conversar, ¿no? Con los, por ejemplo, si es un adolescente que en el caso requiera, por ejemplo, yo he tenido un paciente de 13 años y yo le tenía que adaptar un lente de contacto, no porque al niño no le gusta usar montura y a su papá y a su mamá no quieren que use montura. Él tiene un queratocono de grado 4 o 5 avanzado para trasplante de córnea. Entonces su agudeza visual es de cuentadedos 1 metro. Mira, 13 años y ya prácticamente un ojo lo ha perdido. Y el otro ojo tiene un queratocono avanzado, que va a entrar a una cirugía de crosslinking, pero para al menos ayudarle el otro ojo se le está indicando un lente de contacto, ¿no? Pero ya acá no, yo no voy a hablar con el niño, voy a hablar con su papá y con su mamá, con los dos, cómo usarlo, cómo poner. O sea, acá el que le va a poner y le va a educar son sus padres, ¿ya? Y hasta que el niño ya tome conciencia en algún momento y pueda ser responsable, ¿no? Entonces, Claro, profesor. hay muchos adultos que son bastante irresponsables, ¿no? O sea, ni siquiera se cepillan los dientes, imagínate, peor que se van a cuidar tus córneas, ¿ya? Por una consulta, Sí, nosotros como optómetras, podemos tener indicios de esta enfermedad que es el queratocono, algo que nos acerque a diagnosticar o a ayudar al paciente que acuda al oftalmólogo. claro, nosotros tenemos el equipo suficiente para diagnosticar un queratocono. Ya, bueno, yo sé que la gran mayoría de ustedes, por lo más básico que tienen es el retinoscopio. Y yo sé que acá en la clase, a ver, ¿cuántos tienen autorrefractómetro? En sus trabajos o no sé. A ver. En el trabajo. Yo sí Trabajo. en el trabajo. Ya, o bueno, en el trabajo hay un autorrefractómetro, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, miren, Yo les también voy a tengo. contar un casito así rápido y sencillo, así para no quitarles el tiempo, que algunos alumnos de profesor, la clase se está saliendo, por ahí van a decir, ¿ya? Entonces, lo que yo les cuento son cosas que les va a pasar, por eso este curso son experiencias, ¿ya? Experiencias que les va a tocar en el caso. Ese niñito de 13 años, yo lo atendí por casualidad. Entonces, justo yo pasaba por la óptica de un conocido, de un amigo, y me dice, oye, ven, visítame un ratito porque quiero conversar contigo, ¿no? Y justo yo me estaciono el carro, bajo, y entro a la óptica y la encargada, la administradora, me dice, por favor, hay un pacientito que ha llegado y es un niño, y quisiera que tú lo veas, porque el optómetra no ve niños, me dice. Y como tiene 13 años, no quiere ver y yo te pago tu consulta, me dice. Ya yo le digo, no, yo cobro mi consulta 50, ya, de patas voy a cobrarle 30 soles, le digo.
Ya, entonces ella va y le dice al papá, ¿no? Señor, la consulta son 30 soles. Le dice, no, en toda esta cuadra todo es gratis, le dice, ¿no? Acá en Los Héroes, no sé si conocen ustedes los que viven por el sur, por Avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces el señor se molestó porque le dijo que todas las ópticas, la medida es gratis, ¿no? Entonces yo estaba escuchando, estaba sentado en el consultorio y le dije, bueno, si no desea pagar su consulta, hay que vaya a las otras ópticas, ¿no? O sea, no hay ningún problema, o sea, yo no pierdo nada, ¿no? O sea, el paciente tiene la libertad de escoger donde él desee, ¿no? Y bueno, el señor, ¿verdad? Renegando se fue y volvió, ¿no? Volvió como que a los 20 minutos, no sé qué. Y preguntó, no, señorita, ¿le pueden atender? Ya bajó con otro tono, ¿no? Señor, pero ya se le dijo que la consulta, y justo ya iba a cerrar también, ya eran un poquito tarde. Por favorcito, que quiero. Y lo que pasa es que el señor se había ido ya a 2 ópticas, ¿ya? Y le han intentado medir y obviamente uno, como era niño, le rechazaron. El otro, igualito, ¿no? No le quisieron medir, no le hallaron la medida. O sea, era por la compra de su lente. Pagó la consulta, inmediatamente pasó al consultorio. Bueno, y le pasé por el autorrefractómetro. Y lo primero que yo observé es desde cómo entraba el paciente, achinando los ojos. Dije, uy, caramba, acá es una medida altísima. Segundo, lo primero que hay que tomarle es los audios, por favor. La queratometría. ¿Qué es la queratometría? A ver, ¿quién sabe? La medida de la córnea, el poder de la córnea. La curva. La medida de la córnea, profesor. No es la medida. La corneal. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La curva corneal. ¿Qué es la queratometría? Es determinar la curvatura corneal. ¿Cuán curva es su córnea? ¿Ya? Entonces, lo primero que hice es, bueno, ¿no? Como cuando uno va a hacer una refracción, le dije, mire, señor, yo le voy a refractar, pero me voy a demorar como media hora porque tengo que echarle unas gotitas, es un ciclopégico, en los niños hay mucha acomodación, hay que paralizar. Sí, no se preocupe, ya le entendía que esto que lo otro. Medio renegando todavía. Entonces, inmediatamente, al momento de hacerle la refracción, la agudeza visual, me di cuenta que veía 1 metro, el otro ojo sí me veía más o menos un 20-200, y lo senté en la lámpara de hendidura, ¿no? Le chequeé y vi pues una mancha, para decirle así, blanca, que se llama un hidrops corneal, ¿no? En el ojo derecho, inmediatamente lo asocié a un queratocono, ¿no? Entonces dije, ah, caramba, se reventó acá una capa de la córnea. Entonces está entrando líquido, ya ese ojito está recontra avanzado. Muy bien, le tomé la queratometría, volaba en la máquina, intenté y me salió una curvatura de 63. Entonces tenía un queratocono totalmente avanzado. El señor le dije, señor, que me espere afuera su hijito, quiero conversar un rato con usted. Y se molestó el señor, ¿no? No le va a dar su medida, yo he venido por la medida, molesto, ¿no? Mire, señor, tranquilice, siéntese, y yo vivo por acá, que mi esposa está viniendo, que... Bueno, señor, siéntese con calma, y si su esposa está viniendo, venga, porque quiero conversar algo, es un caso grave el de su hijo. ¿Cómo? No, que yo solamente lentes, es una sacadera de plata, me dice, usted me va a cobrar 30 soles para decirme que no le va a dar un lente. Señor, con calma. Yo ahí en el escritorio encontré un ojo esquemático, le enseñé qué es la córnea, ¿no? Entonces ustedes ya saben, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la córnea? Su problema de su hijo es un problema bien grave y él puede quedarse ciego. Recién el señor, ¿cómo? ¿Qué? Siéntese, vino su esposa, la señora, siéntese acá. Mire, señora, le revisé la lámpara y él ya tenía una ruptura de una membrana y se está llenando de líquido y esa córnea va a empezar a blanquearse. Y esa córnea definitivamente se va a descompensar y va a perder el ojo. Y el problema no lo tiene en uno, lo tiene en 2 ojos. Y el señor me ha dicho que, y ahí se franqueó, con razón he ido a todas las ópticas y me decían, no podían hallar la medida, en uno me ha dado, en el otro me ha dado distintas medidas, ¿no? Pero nadie me da. Entonces, bueno, entonces señor, acá no viene por la medida. Acá inmediatamente le mandé una orden de topografía corneal, ¿no? Y una vez que tiene esta topografía corneal, va a acudir con el especialista en córnea.
y se fue al especialista en córnea, me hizo caso como que todavía, pero yo quiero mi medida, ¿no? El señor insistente en que quería su medida. Vuelvo a repetir, señor, su hijo tiene un problema grave que le puede dejar ciego. Se fue, buscó y después volvió, ¿no? Bueno, me estuvieron llamando de la óptica, me estuvieron llamando, por favor, puedes venir porque el señor viene, quiere su medida, ¿no? Ya lo habían revisado el especialista en córnea y definitivamente ese ojo lo va a perder, esa córnea lo va a perder. Mire, 13 años y esa córnea ya se descompensó. Entonces, el especialista en córnea me lo ha derivado, ¿no? Para yo adaptarle un lente de contacto córneo-escleral, ¿no? Para al menos darle un tiempo más de vida para decirle así ese ojito. O sea, yo no sé si le va a durar 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? 4 años, 5 años al menos, hasta que ese ojito se descompense totalmente la córnea y llegue a un trasplante de córnea. Y el otro ojo definitivamente también está siguiendo el mismo camino, pero ahí yo le recomendé, lo que te van a hacer es darte un cross-linking, te van a endurecer la córnea para que no se siga deformando, te van a poner unos anillos de 3 tomas. Ahora el señor me busca, imagínense, o sea, acá el tema no es que, digamos, no, ¿para qué? Porque algunos alumnos dicen, pero profesor, yo en el consultorio, ¿para qué voy a saber la curvatura de la córnea? Eso no me importa, ¿no? Se dan cuenta que si ustedes, con un equipo sencillo, como es su compañera, profesor, ¿yo cómo puedo saber que tiene queratocono el paciente? Con un autorrefractómetro, tomando la queratometría. O si no tienen un queratómetro y tienen un retinoscopio, tú le haces el barrido y las sombras van a estar más chuecas que la carretera, no sé qué, de un cerrito. Van a hacer sombras en tijera. Entonces, es algo anómalo de ese lente, ¿no? Nuestro primer lente natural, y nos está indicando que está pasando algo, ¿no? Que es un astigmatismo alto, que es un astigmatismo oblicuo, o ese paciente tiene un queratocono. Y si tienen la computadora, el autoqueratómetro, tómenle la queratometría. Y ahora me dirán, pero profesor, ¿y cuál es el valor de una queratometría normal? Eso lo vamos a estudiar también ahora, y yo quiero que sepan todo esto. Esto no les van a enseñar en ningún sitio, esto se aprende en la práctica clínica, y yo sí me gusta que mis alumnos sepan, y me gusta compartir esto, porque les va a volver a tocar, como les digo, puede pasar, y muchos de esos pacientes, ¿con qué diagnóstico salen? Porque al niño ya en una óptica le han dicho, no señor, él ha nacido con un ojo vago, un ojo perezoso, ¿no? Ya el señor ahora ya me busca, cada vez que tiene una consulta, ya caballero va y me llaman, ¿no? Va a venir el señor para que le cheques a su hijito, ¿cómo está? Sus 30 soles ya paga adelantado, ¿no? Entonces, mira, ese paciente ya me busca. O sea, ¿por qué? Porque en otro sitio le dijeron que había tenido ambliopía, ojo vago. Entonces, ese es el primer diagnóstico que a veces dan, ¿no? Un diagnóstico erróneo. No tiene nada, ojo vago, ojo vago, ojo vago. Todo lo cataloga como el ojo vago, ojo perezoso. Como no pueden darle refracción, se cataloga ojo vago. Entonces no es así. Hasta que es un ojo vago, es un ojo ambliope, es un ojo que está sano, pero no quiere trabajar, para decirlo así. Entonces, en este caso no. Cuando hay queratoconos, es una deformación de la estructura corneal que altera el poder refractivo y que en este caso aumenta incluso la longitud axial, produciendo pues varios puntos de enfoque, y que el paciente no mejora con ningún lente óptico y solamente requiere un lente córneo-escleral de contacto, ¿no? Para tapar esas irregularidades y en ese caso pues alargar el tiempo de su córnea, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, decía, entonces, ¿se le puede adaptar a un niño? Sí, bajo la supervisión de sus padres, como se hizo en este caso. ¿Ya? Entonces, sí, alguien... Sí, profesor. Yo también tuve el caso, como le había comentado, de este pacientito que lo derivé al médico porque también tenía ese problema de un 950 de cilindro, que es algo extraordinario por todo lo que he investigado. Y bueno, dijo también, igual como usted, el doctor, o sea, yo, como el paciente regresó a la óptica, me comentó que el doctor le había diagnosticado un queratocono y que era necesario que sea operado con láser y que le pusieron unos anillos, que era una operación que se tenía que realizar. Y gracias a esta investigación, pues pude hallar esta enfermedad que no es muy común, ¿no, profesor? Al contrario, es muy común y que no lo sabemos diagnosticar.
Exacto. ¿Y cómo podemos diferenciar esto del ojo vago, del ojo perezoso con un queratocono? Profesor, una consulta también Haciéndole- después. Ya, a ver, haciéndole la queratometría, o sea, la curvatura, a ver, para que me entiendan, no se preocupen, porque cuando hablemos de anatomía les voy a enseñar esto. Vamos a suponer, la curvatura corneal de un ojo sano no debe superar, vamos a hablar en numeritos para que me entiendan, de 47 dioptrías, ¿ya? O sea, su tope es 47. Si tiene 48, 49, 50, está totalmente deformándose, formando en cono, y que habría que hacerle una topografía corneal o una queratometría más minuciosa para diagnosticar su queratocono. Pero ya más de 47 sospecha de queratocono. Si en tu queratómetro te sale 52, estás frente a un caso de un queratocono. Con el Profesor, autorrefractómetro, con el queratómetro, sí. Esto se hubiera detectado años atrás, porque ella comentó que desde el 2017 ya tenía un problemita en el ojo. ¿Se hubiera podido arreglar el problema o también iba a progresar como ha progresado hasta ahora que ya no ve? ¿Por qué la progresión del queratocono? Por el tema alérgico y la frotación excesiva. O sea, el paciente que tiene queratocono va a tener mucha alergia, mucho escozor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a frotar el ojo así con unas ganas de esas que la córnea la va a seguir deformando cada vez más, y que ese queratocono probablemente va a ser más progresivo. Ahora, ¿se podría detener? Se podría poner crosslinking, o sea, tratamiento como tú le dijiste, láser, que sí no es láser, es crosslinking, que es una exposición a rayos ultravioleta, ¿no? Para que se endurezca la córnea, envejecerla la córnea antes de tiempo, para que no se siga deformando. Podrían ponerle anillos intraestromales para igualito, evitar que la córnea se siga deformando. O sea, se le está dando un tratamiento, ¿no? Ya, entonces, y la visión debería mejorar. Pero si dejamos que pase mucho tiempo, como pasó en este niño que les conté, va a haber ruptura de membranas y la córnea se va a llenar de líquido y la córnea va a empezar a blanquearse. Es como si tú tienes un diente de resina y la rayaste. Doctor, una pregunta. Doctor, una pregunta. Una pregunta, doctor. ¿En qué se diferencia una topografía corneal con una pentacam? El pentacam es un topógrafo corneal. Es una Lo marca. mismo. Ajá. O sea, el examen se llama topografía corneal. ¿Qué es la topografía corneal? Es ver toda la superficie de la córnea, cara anterior, cara posterior, curvatura y espesor. Ahora, existen tipos de topógrafos. ¿Cuáles? El Galilei, el Pentacam, el ZW3, el Orscan, el que tiene el instituto, no recuerdo el nombre, ¿ya? Entonces, Medmon. Entonces, hay infinidad de tipos de topógrafos. El Pentacam es uno de los topógrafos. Dentro de los topógrafos, los mejores son el Pentacam y el Galilei. Entonces, Profesor, sí. una consulta. En el caso del tema del terigio, cuando hay personas que están operadas, ¿cuánto, y obviamente tienen medida al margen de que no pueden ver por este tejido, ¿no? Que dificulta, ¿cuánto tiempo tiene que esperar la persona para usar un lente de contacto con medida? No cosmético, sino con medida. O ya no va a poder usar porque esa parte se quedó muy sensible. Sí, esa parte va a quedar bastante sensible, ¿ya? Esa parte, como vemos acá, el terigio o carnosidad, como están viendo en la diapositiva, así se aprecia, ¿no? He puesto dos imágenes. Al lado izquierdo, un terigio bilateral que está creciendo desde la parte nasal hacia la temporal y de la temporal hacia la parte nasal. Vamos a activar a ver el plumoncito. Se dan cuenta que, miren, ve, acá hay uno y acá hay dos. Es un terigio Sí, la pregunta bilateral. era porque yo tuve un cliente con este tipo de problemas, pero tenía la costumbre de usar, porque tenía medida negativa alta y tenía astigmatismo, entonces le salía un lente de contacto tórico. Y este paciente empezó a tenerle la cornosidad y se operó y quería volver a usar su lente de contacto, ¿no? Y usaba, pero lo hacía mitad por mitad, el cliente lo decía, o sea, usaba toda su miopía en lente esférico y el astigmatismo lo usaba en lente oftálmico. ¿Y por qué lo hacía así? Porque como se había operado de la carnosidad, decía que eso le protegía más, pero le va a dificultar usar lente de contacto y a la vez oftálmico. Ahora, a veces hay pacientes
yo les digo, mal llamado córneo resistentes, ¿no? Que pese a que tienen la córnea bien dañada, igual se siguen poniéndole contacto, ¿no? Yo conocí a un paciente que se sacaba su lente de contacto, hasta lo limpiaba creo que con la saliva y se lo volvía a poner. O sea, hay pacientes que no los incomoda en lo absoluto. Hay pacientes Pero que esa es la también forma tienen, correcta, profesor, que puedan usar los definitivamente, lentes también, ¿no? ¿O no es correcta la forma? no es correcta. Ahora, si es que el paciente está usando un lente esférico y tiene una toricidad su córnea, su córnea es un huevo y su lente de contacto es una pelota, o sea, no encajan, ¿se dan cuenta? No va a Porque encajar. tenía medida -12, tenía operación de terigio y tenía un cilindro de 2,75. Entonces, todo el cilindro, todo el tema del astigmatismo lo usaba en oftálmico. Y todo lo esférico, lo que es la miopía, lo usaba en lente de contacto. Y eran los blandos, ¿no? Los descartables. Es algo raro que cuando tú ya le pongas un lente de contacto, ya cubriste toda la córnea, encuentres el eje de un astigmatismo, porque ya le estás poniendo algo esférico, ¿no? Y de repente ese astigmatismo le ayudaba un poquito más, ¿no? Quizás le daba más nitidez, más contraste, más negrito en relación a corregir la visión, ¿no? De repente también su agudeza visual con su -12 era de 20-100, 20-70, y poniéndose el -12 encima de astigmatismo, que entre comillas le ayudaba en la montura, le daba un poquito más de definición de color y el paciente se siente cómodo, ¿no? O sea, por eso te digo, cada caso, cada paciente es distinto, ¿no? Por el costo también. No Claro, sé, por pero el obviamente el tema costo. remunerativo para pagar el producto obviamente es un poco más flexible, pero yo la consulta era, o sea, no es recomendable en todo caso. No, habría que examinar la córnea, ¿no? Si tiene buena humectación, si es que la cirugía ha sido más periférica y no han limpiado mucho la córnea y no hay ninguna aberración, para decirle ahí en la córnea, podría usar un lente de contacto, no hay ningún problema, ¿no? Pero si es que ya hay un residual ahí y el lente va a chocar ahí y le pone el ojo rojo, no sería recomendable. Pero como te digo, hay pacientes que mal llamados, ¿no? Yo les digo así en forma de burlitas, podríamos decir, corneoresistentes, les digo, ¿no? Porque se meten el lente de contacto como si nada, ¿no? Se les cae, se ponen, ¿no? Y hay pacientes que sí, así, toleran, o sea, se ponen el lente de contacto como si nada, ¿no? No les molesta. Lo que a ellos les importa es ver claro. Y si hablamos de miopías altas, de -12, -15, definitivamente sin lente de contacto no ven nada. O sea, la fuerza como sea, dice, entra el lente de contacto y ven, ¿no? Entonces suele pasar esto. Habría que hacerle una topografía, si es que ahí no han tocado mucho la córnea y tiene buena humectabilidad, o sea, el ojo está bien hidratado, normal puede usar su lente de contacto. Y si se siente cómodo con su sobrerefracción en lente de montura, con su astigmatismo, excelente, y es un usuario. A veces no le podemos cambiar la idea a un paciente, por más que la teoría nos diga, no, está contraindicado, hay que hacerle así, sí, pero el paciente dice, no, con ese lente Para un tórico yo paciente no que ya veo. está acostumbrado no habría ningún problema, pero para un Claro, paciente que quisiera hacer una prueba tendría que pasar un montón de evaluaciones, ¿no? claro, O sea, supongamos que quisiera definitivamente, irse ¿no? a una óptica a comprar, no podríamos, por el hecho de vender, no se haría, simplemente Claro, tendríamos que aplicarlo al habría que de oftalmólogo. repente, ahora los laboratorios de lentes de contacto te prestan las muestras, ¿no? O sea, podrías pedir al laboratorio si te dan la facilidad de prestarte un lente tórico, no a su medida, obviamente, sino para ver la Claro. rotación del lente, ¿no? Claro, Entonces, pero por para esa ver, coyuntura sería un tema un poco más atípico, ¿no? claro, Porque al final, o sea, no se podría vender por ese tema de coyuntura. Definitivamente, por más que el paciente quiera probar que sea nuevo, no se va a poder, porque no hay lentes de prueba tampoco. Profesor, una consulta, antes que se acabe la clase, que estoy impaciente. Profesor, ¿cuál es la causa de un ojo perezoso y si hay algún tratamiento? generalmente las causas de ojo perezoso son ametropías muchas veces altas, ¿no? En algunos casos, ¿no? O sea, se le considera ojo ambliope cuando un ojo es hemétrope y el otro tiene una miopía, vamos a suponer, de -5, ¿ya? Entonces, y si de ese pacientito no ha sido compensado desde niño, ¿no? El ojito no desarrolla, no trabaja, las células como que dice se quedan dormiditas, ahí dice, no, yo no quiero trabajar, que trabaje el izquierdo, el derecho, no, me tiro las vacaciones. Entonces solamente veo con la izquierda, ¿no? Entonces ya llega un momento, pasaron 20 años y dicen, no, ahora sí quiero usar mi lente, a ver, ven. Y ese ojito ya no reacciona, es un ojo sano, no tiene problemas, no tiene catarata, no tiene queratocono, nada. Tiene una miopía un poco alta,
pero no hemos estimulado una buena visión. Entonces, definitivamente, y no le podemos dar un -5 ahí y en el otro ojo un plano, entonces, y no le ayuda mucho, muchas veces se hace un balance, ¿no? Se le baja la medida. O sea, generalmente las ambliopías están ocasionadas por una diferencia de medida, ¿no? O que también puede generar, pues, en la etiología, ligeros estrabismos también, para no generar visión doble, diplopia. El mismo cerebro dice, no, uy, caramba, tú me estás queriendo molestar, mejor te apago la luz un ratito y solamente trabajo con el otro, ¿no? Entonces, esos pacientitos que tienen ligeros estrabismos. Profesor, buenas noches. Una consulta. Los padres, profesor, en este caso, que si hubieran llevado al niño a tiempo, no hubieran tenido este problema. Probablemente hubiésemos estimulado a la visión. Y ahora existe por eso una especialidad que se llama ortóptica y pleóptica para niños con ambliopía. O sea, se les deja trabajos, se les deja, por ejemplo, antes lo que era es el parche, ¿no? O sea, les parchaban el ojo bueno y les decían, bueno, déjale viendo una película o un rompecabezas por un lapso de 30 minutos, ¿no? Interdiario. Era el tratamiento más frecuente que se daba a los niños, ¿no? En la actualidad existen más terapias, ¿no? Existen terapias, juegos con parches, o sea, es una terapia, o sea, se estudia para ser optómetra ortoptista, ¿no? Incluso acá, de repente, alguno de ustedes conoce a Suelen Abril, ¿no? Es un optometrista que se dedica a esto y dicta cursos los fines de semana, creo, vía Zoom. Antes eran presenciales, ¿no? Tiene un taller, creo que por Los Olivos, y a la gente que le gusta, puede llevar esos cursos, ¿no? Y puede estar ahí. Les hacen caminar por una fila, tapado un ojo, les hacen jugar con un globo para estimular